Hola muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes, espero se encuentren bien. Bueno, vamos a darle inicio a la clase. Hoy, tenemos al doctor Miguel. Bienvenido, Miguel, residente del primer año del posgrado. Bueno, ya residente del segundo año prácticamente. Felicidades. ¿Se ve la presentación allá? Muchachos, ¿se ve la presentación? Dígame si se ve, porfa. Miguel, ¿se ve la presentación? Ok, muchachos, bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta aula interactiva. Déjenme cerrar aquí el chat un momento porque se ve en la pantalla. Eh, ok, bueno, ahora sí, sean todos bienvenidos a esta charla, esta aula interactiva, muchachos. Está organizada por el Servicio de Neurocirugía del hospital. Eh, Vamos a hablar un poco hoy de un tema que es bastante importante de conocimiento para todos en nuestra formación como futuros neurocirujanos, médicos generales. Todos debemos manejar este tema, de verdad que es un tema bastante importante. Sin embargo, la literatura hoy actual que se tiene del tema es bastante extensa, sin embargo es un tema que muy pocos hoy en día tienden a manejar con buen conocimiento, y por lo tanto eso afecta gravemente la vida de nuestros pacientes. Como ya todos me conocen, mi nombre es Roberto Semeco, neurocirujano perteneciente al Servicio de Neurocirugía del Hospital Dr. Alfredo Van Grieken. Para entrar de lleno al tema, vamos a definir ahorita qué es hipertensión intracraneal. La hipertensión intracraneal, definida por la Sociedad de Neurotrauma, la Sociedad Americana de Neurotrauma, es como elevación sostenida de la presión intracraneal por encima de los 20 milímetros de mercurio en un periodo de tiempo mayor a 10 minutos. Es importante destacar que este concepto de sostenida debe manejarse por completo, porque a veces nosotros podemos tener pacientes que tienen aumento de la presión intracraneal, pero no es sostenida, sino que viene condicionado por un determinado causante o una determinada etiología. Entonces manejamos los valores normales de PIC. Como a nivel mundial se tienen múltiples escalas y clasificaciones de valoración, no solamente de valoración, sino de niveles de presión intracraneal. Lo que maneja la Sociedad Americana de Hipertensión o de Trauma Craneal es una elevación sostenida por encima de los 20 milímetros de mercurio. Van a ver que en otros libros hay algunos autores que manejan hasta 22 milímetros de mercurio, pero la norma estandarizada es 20 milímetros de mercurio. Por encima de 20 milímetros de mercurio hablamos de hipertensión intracraneal, sostenida por supuesto en un límite de tiempo de 10 minutos. Una presión intracraneal normal es aquella que se ubica entre 10 y 15 milímetros de mercurio. Cuando hablamos de una PIC que está en el límite máximo, hablamos hasta 20. Por encima de 20 ya hablamos de hipertensión intracraneal. Hablamos desde el punto de vista de clasificación, hablamos de hipertensión intracraneal leve, moderada y severa. En algunos libros las van a encontrar así. En algunos libros también las pueden describir como hipertensión intracraneal compensada y descompensada. Entonces, hablamos de una hipertensión intracraneal leve cuando se ubica por encima de los 20 milímetros de mercurio, moderada por encima de los 30 y severa por encima de los 40. Quiere decir que la moderada llega hasta 39, la leve llega hasta 29 y la severa por encima de 40 milímetros de mercurio. Debemos entender, para poder
comprender la hipertensión intracraneal en su contexto, debemos entender que el cráneo es una estructura rígida y que generalmente en esa estructura rígida están contenidos tres componentes importantes, como lo son el líquido cefalorraquídeo, que representa aproximadamente 10%, que sería aproximadamente unos 150 ml o cc, el parénquima cerebral, que es el mayor contenido de la bóveda craneana, representando un 80% del contenido del cráneo, de la bóveda del cráneo, aproximadamente representaría 1400 o 1700, 1200, de 1200 a 1400 cc de volumen en el cerebro, y el volumen sanguíneo cerebral, que solamente ocuparía un 10%, lo que equivaldría aproximadamente a 150 cc aproximadamente. Déjenme darle acceso al doctor César. Permiso. César, apaga el micrófono, por favor. Ok, continuamos. Bienvenido, César. Continuamos entonces. Como ya les comentaba, debemos entender que el contenido del cráneo está conformado por estas tres componentes: líquido cefalorraquídeo, parénquima cerebral y volumen sanguíneo cerebral, que, como les decía, representa aproximadamente el 10% de los tres componentes, lo que equivaldría aproximadamente a 150 cc de volumen. Es así que el cráneo humano en su contenido total representa de 1400 a 1700 cc de volumen. Estos tres componentes deben estar en la misma, deben estar en equilibrio para que pueda mantenerse una presión intracraneal adecuada. Cuando alguno de estos tres componentes se modifica, estos cambios de presión, estos cambios de volumen en estos componentes va a ocasionar que haya un aumento de la presión intracraneal, y es así donde se pone en juego los mecanismos de autorregulación cerebral, que más adelante poco a poco los vamos a ir describiendo. Cuando se modifica alguno de estos tres componentes, ya sea por un evento traumático, ya sea por una lesión expansiva, una lesión ocupante de espacio, uno de estos tres componentes se tiene que modificar. En este caso, el primero que va a modificar, y es el primero que siempre se va a modificar, es el líquido cefalorraquídeo, que va a drenar hacia lo que es la cisterna espinal. Igual, en segundo lugar, el volumen sanguíneo cerebral, que va a haber una serie digámoslo así, va a haber una serie de mecanismos que van a ayudar a que el volumen sanguíneo cerebral se acople a los cambios bruscos de presión en este caso. Por supuesto que desde el punto de vista de la etiología, la hipertensión intracraneal, como ya ustedes saben, es el aumento sostenido, como lo habíamos comentado en la lámina anterior, mayor a 10 minutos por encima de los 20 milímetros de mercurio. Entonces, miren las múltiples causas que tenemos. Tenemos causas primarias o intracraneales, que propiamente están dentro del cráneo o que generalmente producen lesión de alguno de los tres componentes del cráneo. Y también tenemos las causas secundarias o también llamadas causas extracraneales. Entonces, vamos a tener así, en este caso, tenemos traumatismo craneoencefálico como primera causa, y es una de las principales causas que tenemos hoy en día en nuestra actualidad. Por supuesto, los traumatismos craneoencefálicos ocasionan hematomas epidurales, subdurales, intraparenquimatosos, tumores cerebrales, por supuesto, también es muy frecuente y es una de las causas que más vemos hoy en día en nuestro hospital. Accidentes cerebrovasculares, ya sean de causa isquémica o hemorrágica. Recuerden que los accidentes cerebrovasculares de causa hemorrágica los hematomas se comportan como masa, como efecto, generan efecto de masa sobre el cerebro, y esto aumenta la presión intracraneal. La hemorragia subaracnoidea, por supuesto, la de causa espontánea, obviamente aneurismática. La hidrocefalia, como ya ustedes saben, más adelante lo vamos a ver a través de la teoría de Monro y Kelly, que habla de el modelo tricompartimental que hoy en día se maneja. Monro y Kelly hablaba de que la alteración en algunos de estos tres componentes iba a producir que la alteración a nivel del tejido cerebral iba a producir que alguno de estos tres componentes se modificara para poder ayudar al cerebro a acoplarse a cambios bruscos de volumen.
Las meningitis, las malformaciones congénitas como la estenosis congénita del acueducto de Silvio, que va a ocasionar a largo plazo hidrocefalia, y esto va a producir aumento de la presión intracraneal. Y tenemos causas secundarias extracraneales como la hipoxia cerebral, la hipercapnia. Recordemos que también no solamente son causas que propiamente afecten directamente al tejido cerebral, sino que también causas secundarias como una hipoxia, la hipercapnia, las convulsiones y por supuesto la obstrucción del flujo venoso, que es una causa muy común de eh, hipertensión intracraneal. Por supuesto que la hipertensión endocraniana desde el punto de vista epidemiológico es una entidad que está asociada a múltiples factores, a múltiples causas. Entre ellas la hemorragia intracerebral de causa hipertensiva ocupa el 60% de la mayoría de estos cuadros ocasionados por cuadros, valga la redundancia, hemorrágicos. Sin embargo, la hemorragia subaracnoidea no deja de ser una de las principales causas de hipertensión intracraneal y por supuesto está asociado a una alta tasa de morbimortalidad y que por lo tanto es importante prevenirla, y no solamente la prevención, sino también en la atención de estos pacientes en un nivel de atención cuarto, un hospital tipo 4, digámoslo así. La hipertensión intracraneal benigna, por supuesto que también representa el 90% de las causas, o digámoslo así, de lo que produce un aumento sostenido de la presión intracraneal. Sin embargo, en este tema no vamos a ahondar mucho en hipertensión intracraneal benigna, también conocida como pseudotumor cerebro, porque no es motivo de discusión en este tema, pero que sepan que la hipertensión intracraneal benigna es el aumento, ¿verdad?, de la presión intracraneal por debajo de los 20, por encima de los 20 milímetros de mercurio, perdón, pero sin tener una causa estructural definida. Ojo con esto es distinto a la hipertensión endocraniana no benigna o hipertensión intracraneal común, digámoslo así. La hipertensión intracraneal, cuando ustedes la lean van a ver que dice hipertensión intracraneal, algunos la hablan como hipertensión intracraneal compensada o descompensada, y como les comenté en la tabla anterior, leve, moderada, severa, de acuerdo a los valores. Pero la hipertensión intracraneal benigna se conoce hoy en día como una enfermedad aparte, como una entidad nosológica aparte y que merece ser estudiada en un capítulo aparte. Por eso en este tema no la vamos a ahondar mucho. De 1 a 3.5 habitantes por cada 100.000 habitantes afecta la hipertensión intracraneal benigna, y es más común en mujeres en edad fértil, mujeres con obesidad. Y generalmente vean la tasa alta que tiene, de 7.9 a 20 personas por cada 100.000 habitantes son afectadas por la hipertensión intracraneal benigna. Por supuesto que para entender nosotros la etiología desde el punto de vista hablando de la patología hidrocefálica, debemos entender y conocer cómo es la fisiología del líquido cefalorraquídeo. Como ustedes saben, el líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroideos, que es el principal productor. No necesariamente allí se produce todo el líquido, porque hay otras estructuras en las cuales se produce el líquido cefalorraquídeo, más en las vainas de los nervios. Generalmente el plexo coroideo tiene una producción aproximadamente de 3.5 cc por minuto, lo que representaría unos 20 cc por hora, con un promedio de 450 cc al día, con de 4 a 5 recambios al día aproximadamente. Por supuesto, como ustedes saben, el líquido cefalorraquídeo se reabsorbe en las granulaciones aracnoideas de Paccioni, ubicadas más que todo a nivel de seno sagital superior, y de allí el líquido es drenado al sistema venoso a un ritmo. Este ritmo viene regulado por el ritmo circadiano, por la pulsatividad del sistema venoso. Entonces deben conocer la circulación del líquido. ¿Por qué? Porque una vez que ustedes vean y entiendan la circulación del líquido, van a ver que una alteración en el retorno venoso, una alteración en el flujo venoso va a ocasionar alteraciones en la presión, y esto va a conllevar a que haya aumento de la presión intracraneal. Entonces, el líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroideos, de allí pasa de los plexos coroideos a los ventrículos laterales, como ya los comenté. De los ventrículos laterales se comunica a través del foramen de Monro al tercer ventrículo, del tercer ventrículo pasa hacia lo que es el cuarto ventrículo a través del acueducto de Silvio, y posteriormente del acueducto de Silvio, ¿verdad?, pasa al cuarto ventrículo, y del cuarto ventrículo va hacia lo que es el retorno
va hacia a través de los senos venosos, como ya lo vemos aquí, pasa al seno sagital superior, donde se resuelven las vellosidades aracnoideas de Pacchioni. Recuerden que esto es un ritmo de producción diario, esto es un ritmo de producción por minuto. Esto, cuando nosotros vemos alteraciones, sobre todo a nivel venoso, a nivel de las estructuras venosas, nosotros debemos tener en cuenta que este paciente potencialmente puede hacer presiones intracraneales elevadas. Por supuesto, la teoría de Monro y Kelly, como ya ustedes lo han venido leyendo y estudiando en muchos de los libros que han revisado, la teoría de Monro y Kelly solamente expresa que la relación que hay entre el contenido y el continente del cráneo. Hablando directamente de que el cráneo es una estructura inextensible, una estructura rígida, en la cual están contenidos tres componentes en similares cantidades, como les había comentado, el parénquima cerebral, el líquido cefalorraquídeo y el volumen sanguíneo cerebral. Ya saben los porcentajes, 80, 10 y 10. Estos tres componentes deben estar equilibrados en iguales condiciones para que se pueda mantener la presión intracraneal. Generalmente hay un cuarto componente que influye dramáticamente en el mantenimiento de la presión intracraneal, como es el drenaje venoso. De hecho, se plantea que una de las principales alteraciones que va a conllevar a que haya un aumento sostenido es, primero, la alteración del flujo venoso, que va a condicionar a que haya alteraciones en las membranas plasmáticas de la barrera hematoencefálica, lo cual esta alteración subsecuentemente, más adelante, va a producir que haya un éxtasis venoso. Este éxtasis venoso va a producir que haya un traspaso de sustancias de mayor peso molecular debido a la alta permeabilidad de la barrera hematoencefálica, con lo cual va a condicionar aumento de la presión intracraneal. Otro factor importante a tomar en cuenta en la presión intracraneal, o que condiciona aumento de la presión intracraneal, es que no solamente tenemos causas intrínsecas o intracraneales, sino que también tenemos causas extracraneales. Por ejemplo, el aumento de la presión intratorácica y el aumento de la presión intraabdominal puede conllevar a alteraciones en el flujo venoso cerebral, y esto consecuentemente puede alterar la dinámica de los tres componentes intracraneales, y esto conlleva que haya un aumento de la presión intracraneal. Entonces, es importante entender que la presión intracraneal no solamente se consolida y se mantiene con los componentes intracraneales, sino también que hay factores externos o extracraneales que también tienen génesis en la producción o el aumento de la presión intracraneal. Como lo vemos aquí, ya se los he venido comentando, tenemos los tres componentes: el tejido, volumen cerebral, que les dije que representaba 80%, aproximadamente de 1200 a 1300 centímetros cúbicos; el volumen arterial, que les comenté que representaba 10% aproximadamente, que eran como unos 150 cc aproximadamente; luego venía el líquido cefalorraquídeo, ¿verdad?, que representa aproximadamente un 10%, aproximadamente serían unos 150 cc; y luego algo que lo dejó, y de hecho hoy en día se maneja una teoría que se llama teoría de edema de desplazamiento, o shift edema. No sé si la han revisado, cuando tengan la oportunidad revísenla. Es una teoría nueva que ha venido asociando el drenaje venoso como un factor predisponente para el aumento de la presión intracraneal. Entonces, cuando vemos una masa intracraneal, como la vemos aquí, empiezan a modificarse los dos componentes más, digamos, los dos componentes que son más viables para modificaciones, como es el líquido cefalorraquídeo y el sistema venoso, el sistema arterial en su contexto, porque cuando hablamos de sistema venoso lo dividimos en venoso y arterial. No, aquí hablamos de sistema arterial cerebral, que está, o sistema vascular cerebral, que está conformado por el componente arterial y el componente venoso. De hecho, el primer componente que ustedes ven que se modifica es el venoso, no el arterial. Pero es importante saber estos datos, porque esto nos va a poder conllevar a entender lo que viene más adelante para poder manejar bien estos pacientes. Como ustedes ya saben, el cerebro humano consume aproximadamente el 15% del gasto cardíaco, y este cerebro tiene la capacidad de autorregularse, que es lo que conocemos como autorregulación cerebral.
La autorregulación cerebral no es más que la capacidad que tiene la vasculatura encefálica mediante modificaciones en su calibre, ya sea por vasodilatación o vasoconstricción, mantener el flujo sanguíneo cerebral a pesar de que hayan variaciones en la presión de perfusión cerebral. Aquí hay dos cosas que debemos entender. Primero, el flujo sanguíneo cerebral es la cantidad de sangre que recibe el cerebro por minuto por gramos de tejido cerebral y va a ser igual de 55 a 100 cc por cada 100 gramos de tejido. Otro aspecto que debemos conocer y importantísimo es la presión de perfusión cerebral. La presión de perfusión cerebral va a ser igual a la presión arterial media menos la presión intracraneal, ubicándose en valores entre 50 y 150 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa con la presión de perfusión cerebral? Vemos en este cuadro, obtenido de la revista colombiana de neurociencias, escrita por el profesor Rubiano, Andrés Rubiano, uno de los principales neurocirujanos aquí en Sudamérica, que ha hecho trabajos acerca de sobre todo de trauma craneoencefálico, hablando mucho de hipertensión intracraneal. Si se fijan, tenemos una curva horizontal y una curva vertical. Esta curva vertical representaría el flujo sanguíneo cerebral por cada gramo de tejido cerebral. Y esta curva horizontal representa la presión de perfusión cerebral, que les dije que era igual a la presión arterial media menos la presión intracraneal. Cuando ustedes tienen elevaciones, ¿verdad? Suponiendo que ustedes tienen elevaciones de la presión de perfusión cerebral, ¿verdad? Porque ¿qué necesitan ustedes mantener en un paciente? Lo más importante que ustedes necesitan mantener en un paciente traumatizado, hablando del contexto de un paciente politraumatismo, traumatismo craneoencefálico severo. Ustedes necesitan mantener algo súper importante y es algo que se pierde en las unidades de emergencia, la presión arterial media. Ustedes trabajando con ese solo valor, de forma simplificada, ustedes pueden ayudar a mantener una presión de perfusión cerebral. Cuando ustedes tienen un rango de hipoperfusión, ya sea que la presión de perfusión cerebral esté por debajo de los 50 milímetros de mercurio, ¿qué es lo que va a pasar? Si nosotros tenemos una presión de perfusión cerebral, ¿verdad?, baja, se supone que el flujo sanguíneo cerebral va a estar bajo. Y a estar bajo, ¿qué es lo que necesita el cuerpo? Llevar oxígeno al cerebro. Entonces los vasos se dilatan. Hay una vasodilatación. ¿Con qué fin? Para poder llevar mayor cantidad de oxígeno al tejido cerebral que está isquemizado. Entonces, cuando ustedes tienen una presión arterial media que está por debajo de los 90 milímetros de mercurio, que es uno de los gold estándar en el manejo de un paciente con trauma craneoencefálico, ustedes deben suponer que esta presión de perfusión cerebral va a estar baja. Y al estar baja se supone que el flujo de sangre a nivel cerebral va a estar disminuido. Entonces, vean que no se necesita tanta ciencia y tecnología para poder entender qué es lo que está pasando en el cerebro de un paciente politraumatizado. Muchas veces nosotros en los hospitales trabajamos en base, sobre todo a la clínica, obviamente, y sobre todo a la teoría, porque básicamente nosotros no tenemos en nuestros hospitales sensores para monitorizar presión intracraneal. Y la mejor manera de poder nosotros saber qué es lo que está pasando en ese cerebro es conocer estos conceptos. De allí la importancia del conocimiento de estos temas. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente que tiene una presión de perfusión cerebral que está por debajo de los 50 milímetros de mercurio, ustedes deben pensar que ese paciente está luchando a través de la vasodilatación para poder ayudar a ese cerebro a que tenga mayor cantidad de oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos un aumento de la presión de perfusión cerebral que sobrepasa, por ejemplo, los 75, los 100, 125 milímetros, aquí tenemos una autorregulación normal. ¿Por qué? Porque está llegando la suficiente cantidad de perfusión cerebral y está permitiendo un flujo sanguíneo cerebral adecuado. Entonces debemos entender a partir de esto que el cerebro o los mecanismos de autorregulación los han descrito en 3 fases importantes. ¿Qué es lo que tenemos que entender de esta fase? Primero, tenemos una fase de alta compliance y baja elastancia. ¿Qué es el término compliance y elastancia? La compliance no es más que la capacidad del cerebro de poder acoplarse a cambios bruscos de volúmenes.
Por ejemplo, si yo tengo un tumor cerebral en el lóbulo frontal que está generando efecto de masa, esa compliance va a estar haciendo que el cerebro tenga la capacidad de poder acoplarse a ese volumen que tiene allí. ¿Cómo se acopla a ese volumen? Modificando uno de los tres componentes que ya los habíamos hablado, el líquido cefalorraquídeo, el sistema venoso y el sistema arterial. En esta primera fase es donde uno conoce que está actuando la compliance, que es una fase de compensación y que forma parte de los mecanismos de autorregulación cerebral. Tenemos una fase 2 en donde tenemos todavía una compliance que está haciendo su trabajo, pero aquí es donde comienza la elastancia a comenzar a hacer su trabajo. ¿Qué es elastancia? Elastancia es la capacidad que tienen los vasos cerebrales o la vasculatura cerebral de modificar su estructura a través de vasodilatación o vasoconstricción para permitir modificar uno de los tres componentes y así acoplarse a lo que es los cambios bruscos de volúmenes. Entonces tenemos una fase 3 que ya que es una fase en la que llamarían muchos autores descompensada. ¿Por qué está descompensada esta fase? Porque generalmente ya aquí la compliance no está haciendo nada, la compliance se agotó, el paciente ya no tiene capacidad para modificar ninguno de los componentes intracraneanos para poder soportar la cantidad de edema que producen las masas, hablando de un tumor cerebral, y una alta elastancia. Cuando tenemos una alta elastancia es que los vasos están con una vasoconstricción súper. El vaso está que ya no da más de constricción, porque ¿qué es lo que necesita el vaso? El vaso necesita llevar flujo de sangre a las estructuras cerebrales y como tiene un tumor que está creciendo de forma desmesurada, recuérdense que cuando hay un crecimiento tumoral, esos tumores generan isquemia perilesional alrededor y generan mucho edema. Ese edema le quita irrigación al cerebro, por lo tanto esa alta elastancia, esa vasoconstricción sostenida es para poder tratar de vencer esa resistencia que lo pone la lesión para poder llevar un flujo sanguíneo óptimo a esas áreas que se están isquemizando con el crecimiento de las lesiones. ¿Cómo nosotros podemos desde el punto de vista clínico, entender la hipertensión intracraneal muy fácilmente? Un paciente que nos llega a nosotros con cefalea, una cefalea holocraniana de fuerte intensidad, el paciente refiere que es opresiva y que generalmente no mejora con analgésicos. Por lo general, las cefaleas hay que también tenerlas en cuenta las características. Generalmente, el paciente refleja mucha cefalea, generalmente del lado donde está la lesión en este caso, o cuando es debido a alguna hidrocefalia, generalmente es una cefalea que es holocraniana, todo el cráneo. Vómitos no precedidos de náuseas y por supuesto el edema de papila, súper importante, y quiero que se lleven esto bien claro. Todo paciente, muchachos, que llegue a la emergencia, todo paciente que se esté sospechando que tenga hipertensión intracraneal o independientemente que sea un paciente que viene a la consulta de neurocirugía, se le debe hacer fondo de ojo. Eso es importantísimo y creo que es una de las cosas que siempre es bueno rescatar y que siempre todos los que estamos en formación, porque yo también sigo en formación, debemos adaptar esto como hábito en nuestra consulta, no solamente en la consulta en el hospital, sino en todo donde vayamos a ver un paciente. Hacer el fondo de ojo, si tenemos los equipos necesarios, hacerlo de forma habitual. ¿Qué vamos a hallar en el fondo de ojo? Edema de papila es lo que se va a hallar. Debemos también ver y entender cuál es la relación vena-arteria a nivel de la papila y cómo es el disco. Ya una vez que nosotros tenemos este paciente diagnosticado, que ya sabemos que el paciente viene con hipertensión intracraneal o hipertensión endocraniana, venga en fase compensada o descompensada, ¿qué debemos hacer nosotros? O lo ideal que deberíamos hacer es monitorizar esa presión intracraneal. Para poder monitorizarla, nosotros deberíamos, digo deberíamos porque actualmente en el hospital no los contamos, pero sí debemos entender que existen. Deberíamos tener métodos tanto invasivos como no invasivos. De hecho, de los invasivos tenemos el más importante, que es el catéter intraventricular. Sin embargo, a veces el desconocimiento y a veces la falta de educación y la falta de revisión de los temas a veces nos hacen pecar por omisión, ¿no?
Nosotros en el hospital tenemos catéteres intraventriculares, catéteres de derivación externa. Nosotros lo que tendríamos que tener para poder hacer la medición, y es lo ideal, es tener un monitor para poder nosotros tener la capacidad de poder monitorizar la PIC. También se habla de que hay tornillos subdurales, sensores parenquimatosos que se pueden utilizar para medir la PIC, pero el sistema por excelencia, el gold estándar para medir la presión intracraneal es el catéter intraventricular, es el más fidedigno. Tenemos los métodos no invasivos, que tenemos el Doppler transcraneal, que tampoco lo tenemos en el hospital, la oximetría yugular, que tampoco la hacemos en el hospital, la medición de la vaina del nervio óptico, que esperemos ya pronto se comience a hacer medición de la vaina del nervio óptico para poder establecer y monitorizar PIC. ¿En qué pacientes nosotros debemos hacer medición de presión intracraneal? En aquellos pacientes que lleguen con escalas de Glasgow menores a 8 puntos, con una tomografía de cráneo normal, ya sea porque el paciente tiene un tumor, ya sea porque el paciente tiene una hidrocefalia, o ya sea porque el paciente tiene lesiones secundarias a un trauma craneal severo, contusiones cerebrales, edema cerebral, etcétera, etcétera. Pacientes mayores de 40 años también son candidatos a monitorización de PIC. Posiciones de descerebración o de corticación también son indicaciones. Y que el paciente presente, y vean esto algo importante, una presión sistólica por debajo de los 90 milímetros de mercurio. Se estima que la presión sistólica o la presión, digámoslo aquí, la presión arterial media, la presión arterial media necesaria para mantener un flujo sanguíneo cerebral óptimo es 90 milímetros de mercurio. Por eso, una de las metas de la Sociedad Americana de Trauma es mantener la presión arterial media por encima de 90 milímetros de mercurio, porque ya lo hemos visto en las láminas anteriores, si mantenemos una presión arterial media por encima de los 90, vamos a mantener una presión de perfusión cerebral óptima, y al mantener una presión de perfusión cerebral óptima, se supone que el flujo sanguíneo cerebral del paciente va a estar óptimo. Entonces, súper importante, y hago mucho énfasis en esto. Como aquí lo vemos, los diferentes dispositivos que tenemos disponibles, digámoslo así, en el mercado. El catéter intraventricular, el más fidedigno. Tenemos el catéter o el tornillo subdural. Tenemos también sensores, el tornillo intraparenquimatoso. Tenemos el catéter intraventricular. Tenemos también catéteres epidurales. Tenemos también sensores intraparenquimatosos. Entonces, vean que tenemos diferentes formas de monitorizar la PIC. El hecho de que no los contemos o no los tengamos disponibles en el hospital no quiere decir que no los conozcas, entonces es importante poder revisar siempre el tema, siempre. La medición de la vaina del nervio óptico es algo que ya tiene bastantes años, desde 1965, que fue cuando se descubrió y se describió la primera medición de la vaina del nervio óptico. Se planteaba que era un método innovador y que esto permitía de forma, valga la redundancia, no invasiva, poder describir qué paciente tenía hipertensión intracraneal, y esto nos podía permitir, o nos puede permitir, poder instaurar el tratamiento de forma rápida y efectiva para poder mejorar la mortalidad por esta patología. Para la medición de la vaina del nervio óptico generalmente se utilizan transductores lineales, más o menos de 5 a 7 Hz. Generalmente se usa un equipo de ecografía, y lo que vamos a ver es una imagen hiperecoica o hipoecoica, donde vamos a ver, como lo ven en la figura aquí, vemos hacia la parte más anterior el cristalino, luego vemos el humor vítreo, y por detrás del humor vítreo ya vendría lo que es la conexión del nervio óptico con el globo ocular, ¿verdad? Hay autores que describen que se traza una línea horizontal en la unión del nervio con el globo ocular, y luego 3 centímetros más abajo se traza otra línea horizontal y se mide. Estas son líneas referenciales y se mide, ¿verdad? Se trazan 2 líneas verticales en lo que son los bordes de la vaina del nervio óptico y se mide la distancia. Generalmente debe ser menos de 5 milímetros. Hay otros autores que hablan de que debe ser menos a 5.9 milímetros. La estándar que se tiene, la medida estándar a nivel mundial es por debajo de los 5 milímetros, es la medida que debe ser normal. Por encima de 5 milímetros hablamos de que hay hipertensión intracraneal. Por supuesto, esto está basado en estudios, y aquí en Venezuela no nos quedamos atrás. Este estudio fue publicado en el 2023
en el Servicio de Neurocirugía de la Ciudad Hospitalaria, doctor Enrique Tejera en Valencia. Fue publicado en una revista chilena, es un trabajo que se hizo aquí en Venezuela, y donde se estimaron los valores de normalidad del diámetro de la vaina del nervio óptico en mediciones realizadas con tomografía de cráneo y resonancia magnética cerebral. Entonces vean que no solamente tenemos estimaciones a nivel de eco o con ultrasonografía, sino que también tenemos mediciones con equipos que tenemos nosotros a disposición, como es la tomografía de cráneo y la resonancia magnética cerebral, dando resultados de forma objetiva significativos para el diagnóstico de hipertensión intracraneal. Una vez que nosotros ya conocemos los métodos de monitorización de la presión intracraneal, nosotros debemos entender, ¿verdad? Cuando nosotros hagamos monitorización, que las ondas que produce la presión intracraneal o ondas normales de presión intracraneal son conocidas como ondas de Lyumberg, que son ondas de presión normal. Entonces, las vamos a describir de forma simplificada. Tenemos una onda P1, una onda P2 y una onda P3. La onda P1, también conocida como onda en meseta, es una onda alta, es una onda dicrótica, generalmente simétrica con el pulso, y es una onda que generalmente va a ser un pico en su primera fase, como la ven aquí. Ella, por lo general, es la primera onda que vamos a ver, ¿verdad? La vemos más, más empinada o más en forma de pico que las otras tres ondas, las otras dos ondas, pero tenemos una onda P2 y una onda P3 que por lo general tiene que ver con el rebote craneal, como lo ven en la referencia abajo, y la P3, que generalmente, a diferencia de la P1, que es sincrónica con el pulso arterial, la P3 es dicrótica y es generalmente simétrica con el sistema venoso. Entonces vemos las ondas de alta presión, generalmente aquí vemos un cráneo con baja distensibilidad. Cuando ustedes vean estas ondas y vean las diferencias, cómo se ve la onda P2, cómo se ve la onda P3, vean las diferencias. Cuando ustedes vean unas ondas P2 de esta altura, ¿verdad? Con una onda P1 baja, quiere decir que esta presión arterial está poca, está casi hipóxico isquémico este cerebro. Y ven una onda P2 tidal que está elevada, esta onda está generalmente manejando presiones por encima de los 40-50 milímetros de mercurio. Entonces, esto es una onda de hipertensión intracraneal descompensada. Es un paciente que está en la unidad de cuidados intensivos en malas condiciones y que es un paciente que, teniendo estas ondas y teniendo los métodos de monitorización, una vez realizado todas las pruebas de medición del nervio óptico, etcétera, y se demuestra que el paciente obviamente tiene hipertensión intracraneal descompensada, este paciente puede ser candidato a hacer procedimientos neuroquirúrgicos, como cuáles: hacer un drenaje de LCR por una derivación ventricular externa, o hacer una cranectomía descompresiva de urgencia para disminuir la presión dentro del cráneo. Entonces, vean cómo la interpretación de los diferentes estudios y la clínica, sobre todo, nos habla a nosotros a favor de que un paciente está descompensado en hipertensión intracraneal, y obviamente a nosotros como neurocirujanos nos permite tomar las medidas rápidas y efectivas para poder garantizar la expectativa de vida de este paciente. Entonces, es importante siempre conocer estos detalles porque son súper importantes. Siempre hago énfasis en que el hecho de que nosotros no lo tengamos en el hospital no quiere decir que nos hagamos los ciegos a que esto se hace en otras escuelas a nivel mundial. Una vez que ya diagnosticamos al paciente, que ya monitorizamos nuestra PIC, nosotros debemos empezar a tratar esto de forma rápida y oportuna. ¿Cuáles son las indicaciones para el tratamiento de la presión intracraneal o hipertensión intracraneal? Presión intracraneal por encima de 20 milímetros de mercurio con cráneo cerrado, y presión intracraneal por encima de los 15 milímetros de mercurio con cráneo abierto. Esto es según la Sociedad Americana de Trauma, en su último consenso, donde se especificó así. A partir de estos valores es que nosotros debemos empezar a tratar la hipertensión intracraneal. Entonces, ¿nosotros qué debemos implementar y cuáles son las 4 medidas más importantes? Primero, cabecera 30 grados.
¿Qué es lo que pasa con la cabecera a 30 grados? Nosotros debemos entender que cuando colocamos la cabecera a 30 grados, ¿qué generamos al colocar la cabecera a 30 grados? Generamos que la presión atmosférica, que es igual a 760 milímetros de mercurio, ejerza un efecto de presión sobre el sistema venoso. Recordemos que una de las alteraciones que se ve en la hipertensión intracraneal es alteraciones en el sistema venoso, en el drenaje venoso, alteraciones por éxtasis venoso que produce alteraciones a nivel de la presión intracraneal. Entonces, si nosotros nos valemos de la cabecera a 30 grados para mejorar, primero, el retorno venoso, segundo, la presión atmosférica, al generar un efecto, ¿verdad? La presión atmosférica genera un efecto compresivo sostenido sobre el sistema arterial. Esto va a ayudar primero a generar un poco de vasoconstricción sostenida para ayudar a mejorar el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, ese es la verdadera base fisiológica por la cual nosotros colocamos al paciente con la cabecera a 30 grados. Se supone que al mejorar el retorno venoso, yo voy a mejorar, voy a disminuir el aumento de la presión intracraneal, voy a disminuir el éxtasis venoso y a la vez que ayuda al sistema venoso a mejorar, a facilitar el retorno venoso, pero ayudo también al sistema arterial a través de la presión atmosférica, ayudando a una vasoconstricción sostenida, mejorando así el flujo sanguíneo cerebral. Entonces muchas veces nos preguntan por qué les ponen la cabecera a 30 grados, por qué no lo ponen plano. Entonces ya sabemos ya la explicación y la base fisiológica del por qué nosotros colocamos a los pacientes con la cabecera a 30 grados. Como ya les había comentado, debemos mantener una presión de perfusión cerebral por encima de los 60 milímetros de mercurio y esto obviamente va a ayudar a mantener un flujo sanguíneo cerebral. ¿Cómo ayudamos a mantener una presión de perfusión cerebral? Y es algo súper importante y que siempre lo vemos en la emergencia. ¿Qué necesitamos nosotros para mantener la presión arterial media? Volumen. ¿Y cómo suministramos nosotros el volumen al paciente? A través de la hidratación parenteral, soluciones cristaloides. Entonces nosotros debemos colocarle al paciente solución. El paciente no puede estar en una emergencia sin un frasco de solución. Eso es un problema tan serio y parece mentira, pero es un problema muy serio en el hospital. Cada vez que nosotros vamos a manejar pacientes con trauma craneoencefálico, tenemos al paciente en la emergencia en la camilla acostado sin una solución o se quitó la vía. Mira, la única manera de nosotros poder mantener una presión arterial óptima en el paciente es hidratándolo. Más aún si el paciente viene en condiciones de intoxicación, ya sea por drogas, ya sea por alcohol, ya sea porque viene deshidratado, porque no comió, etcétera. Mira, uno no sabe qué cantidad de situaciones se le pueden presentar, pero aquí lo más importante es mantener una buena hidratación del paciente. Otro aspecto importante, y aquí hablamos de los pacientes que están en una unidad de terapia intensiva, sedación y analgesia. Recordemos que la mayoría de estos pacientes que vienen con hipertensión intracraneal son pacientes que vienen deteriorados, son pacientes que vienen en malas condiciones o que son pacientes que con el tiempo cuando llegan al hospital se deterioran en días y probablemente vayan a meritar una UCI. En la UCI el manejo ya forma parte más de UCI que del neurocirujano, sin embargo, hago énfasis aquí, estos pacientes, al igual que la mayoría de los pacientes de neurocirugía, deben ser manejados por un equipo multidisciplinario. Es muy difícil a veces manejar un paciente en la unidad de terapia intensiva porque sabemos que los intensivistas tienen su forma de trabajar, su forma de manejar los pacientes y nosotros también. Pero nosotros como neurocirujanos debemos llegar siempre a un consenso con ellos para poder mantener al paciente lo más tranquilo y lo más relajado posible. ¿Por qué les digo esto? Nos ha pasado que pacientes que tienen traumas craneoencefálicos, pacientes que tienen tumores, que están descompensados, hazle una ventana neurológica. No le hagas ventana neurológica, necesitamos el paciente que esté sedado. ¿Por qué necesitamos que el paciente esté sedado? Primero, porque cuando nosotros sedamos al paciente, el consumo metabólico del cerebro y el consumo de oxígeno es menor. Segundo, el paciente que está con heridas, a veces los pacientes politraumatizados que tienen heridas, fractura de huesos largos, si el paciente se despierta le va a dar dolor y el dolor genera aumento de la presión intracraneal. Entonces nosotros no podemos darle una ventana neurológica a un paciente que tiene una fractura de fémur, que no esté fijada, por ejemplo, una fractura o quemadura.
porque genera dolor y al generar el dolor, al sentir el dolor, eso aumenta la presión intracraneal. Entonces, las literaturas y las guías recomiendan el uso de midazolam. ¿Por qué el uso de midazolam? Hay muchos autores que recomiendan sobre todo las benzodiazepinas. Antes se usaba mucho diazepam. El problema con el diazepam es que tenía una vida corta muy baja. Una vida corta de 3 a 5 minutos aproximadamente. Y que el diazepam tiene una desventaja que cuando se metaboliza, sus metabolitos activos tienen mayor efecto que el propio fármaco y al recircular puede despertarse el más lento del paciente. Lo otro, se ha documentado casos en que el diazepam tiende a, primero, por una parte tiene la ventaja que disminuye el consumo metabólico cerebral, que es una ventaja, pero el problema es que el diazepam, sus metabolitos activos al recircular producen que el despertar del paciente sea más lento. Por eso recomiendan el uso de midazolam, que es un metabolito, un compuesto derivado del diazepam, de las benzodiazepinas, pero a dosis de 2 a 15 miligramos por hora. Otro aspecto importante es la analgesia. Se describe que la morfina es uno de los mejores analgésicos y como ya ustedes saben, la morfina es un opioide que ha tenido su uso desde miles de años y que eso ha favorecido en estos pacientes, primero que la morfina es un opioide que va a tener un efecto analgésico más duradero. Sin embargo, se han venido sintetizando mejores compuestos analgésicos como son el fentanilo y el remifentanilo, para lo cual en la literatura actual recomiendan más el uso del fentanilo y el remifentanilo, sobre todo porque el, el, el fentanilo tiene un efecto más potente que la morfina y a la vez las tasas de metabolismo de ella y la vida media son un poco más duraderas que la de la morfina. Por eso se recomienda más el uso del fentanilo y el remifentanilo. Y por supuesto el uso de agentes osmóticos, como ya ustedes lo han venido estudiando y lo saben mucho mejor que yo, el manitol, que ha sido como el caballo de batalla de nosotros a lo largo de nuestra formación y de nuestra carrera. El manitol, como ya ustedes saben, es un azúcar, es un diurético osmótico que lo que hace es aumentar el grado de concentración. Él actúa generando un ambiente de mayor concentración osmótica, facilitando el transporte de sustancias por un mayor gradiente de concentración. Entonces, generalmente el manitol lo debemos usar en estos casos cuando tengamos la seguridad de que la barrera o podamos sopesar que la barrera hematoencefálica no está rota. ¿Por qué? Porque al no tener la seguridad de que la barrera hematoencefálica está indemne, esto puede generar más bien un efecto rebote y puede generar mayor edema. Entonces es importante tener en cuenta que el manitol, como ya lo saben, viene del 18 al 20%, se usa a dosis de 0.5 a 1 gramo por kilogramo de peso y generalmente él va a tener la ventaja, una de las ventajas que tiene el manitol es que él actúa rápido, él actúa generalmente en 30 minutos, 40 minutos se alcanza su máximo efecto con una duración de hasta 24 horas. Entonces, por eso se usa de forma rápida cuando queremos mejorar la clínica del paciente, pacientes que están descompensados, ya sea por una lesión, generalmente por un tumor, que es lo más común en lo que nosotros lo usamos, el paciente mejora rápidamente. O sea, eso es colocándole el manitol, el paciente mejorando la escala de Glasgow. Y también tenemos las soluciones salinas hipertónicas. Uno de los principales, digamos así, desventajas que tenemos de usar el manitol es que el manitol, al ser un diurético osmótico, puede producir trastornos hidroelectrolíticos, sobre todo por el sodio y por el potasio. Entonces debemos tener en cuenta que estos pacientes hay que hacer electrolitos controles para poder evidenciar de que no tengamos un trastorno hidroelectrolítico que también nos puede conllevar a que haya mayor edema cerebral y que también haya mayor dificultad para la recuperación de ese paciente. El uso de las soluciones salinas hipertónicas, por supuesto que está probado desde hace muchos años para el uso de la hipertensión intracraneal. De hecho, una de las ventajas que tienen las soluciones salinas hipertónicas es que ellas generan un ambiente en el espacio intersticial con mayor grado de concentración osmótica. Como ya ustedes saben, el sodio es un compuesto osmótico. Al ser una molécula osmótica, arrastra agua del espacio intracelular al espacio extracelular.
Al tener una mayor concentración, la solución hipertónica lo que genera es un estado donde haya mayor cantidad de sodio, mayor concentración de sodio, por lo tanto las moléculas de agua que están dentro de las células del edema citotóxico van a salir al espacio intersticial por una mayor concentración de sodio de las soluciones salinas hipertónicas. Las soluciones salinas hipertónicas vienen al 3.5 y al 7.5%. Al ser una solución que está cargada muy fuerte de sodio, las concentraciones son más bajas y menor es la dosis que se tiene que usar para poder ayudar al paciente. Se describe que se puede colocar de 1.5 a 4 cc por kilogramo de peso. Y un aspecto importante es que se ha establecido, digámoslo así de forma arbitraria, un límite superior para usar soluciones salinas hipertónicas. Hay un valor límite de sodio para yo decir ya no uso más soluciones salinas hipertónicas y es de 160. Hay algunos autores que hablan hasta de 165, pero hasta 160 es la norma estandarizada de forma arbitraria, digámoslo así, para el uso de las soluciones salinas hipertónicas. Cuando el paciente tenga el sodio en 160, hasta ahí llegamos con las soluciones salinas hipertónicas. Por supuesto que esto no escapa de complicarse cuando tenemos un paciente que ya lo hemos venido tratando de forma sistemática, de forma organizada, como se debe tratar un paciente con hipertensión intracraneal y cualquier paciente, y el paciente no responde, se puede complicar la situación. ¿Cómo se nos complica? Con esta triada que yo la llamo la triada mortal, la triada de Cushing, conocida por 3 signos bastante críticos como es hipertensión arterial, bradicardia y trastorno respiratorio. La hipertensión arterial, por supuesto, ¿por qué se produce? Porque al no tener suficiente cantidad de oxígeno al cerebro, al haber un estado de hipoxia cerebral, ¿qué es lo que pasa? Esta hipoxia va a mandar una señal al centro vasomotor en el tronco encefálico. Y el tronco encefálico enseguida, ¿qué es lo que va a hacer? Aumentar la presión arterial. Él debe aumentar la presión arterial porque hay un estado de hipoxia y lo que necesita el cerebro es oxígeno. La única manera de poder llevar mayor cantidad de oxígeno es aumentar la presión arterial. ¿Para qué? Para poder ayudar a que llegue mayor cantidad de oxígeno. ¿Cómo hace esto el cerebro, el centro vasomotor en el tallo cerebral? Manda una señal a través del sistema del vago a la glándula suprarrenal para que haya mayor liberación de catecolaminas, noradrenalina, norepinefrina. Y esto consecuentemente, ¿qué va a producir? Que haya un aumento de la presión arterial, ¿verdad? Pero secundariamente, cuando hay ese aumento de la presión arterial, ¿verdad?, se estimulan los vasoreceptores a nivel de la arteria carótida. Y estos vasoreceptores lo que hacen es generar una bradicardia, porque hay mucho aumento de la presión arterial. Entonces es un círculo vicioso que no deja de pasar y que obviamente va a conllevar a largo plazo a los trastornos respiratorios a nivel del centro cardiorrespiratorio, a nivel del tallo cerebral también, y que esta marcada hipoxia va a generar mayor cantidad de dióxido de carbono, y este dióxido de carbono, una vez que estimula el tallo cerebral, va a llegar un momento en que ya el tallo no va a soportar más y por supuesto va a fallecer. Entonces, importante entender esta triada, esta fisiopatología, porque cuando nosotros veamos un paciente, en este caso, que llegue a esta triada, debemos saber y debemos enfatizar mucho el hecho de que ya los mecanismos de autorregulación han fallado, ya la terapia farmacológica instaurada ha fallado, ya es un cerebro que tentativamente puede estar dando su último aliento, su último respiro, porque lamentablemente ya todos los mecanismos y toda la farmacología que se implementó no fue óptima. Por eso es importante, muchachos, que nosotros como médicos nos enfoquemos mucho en mantenernos primero, siempre fortaleciendo nuestro conocimiento. Nada está escrito, todos los días se aprende algo nuevo. Y a pesar de que hay muchos hoy en día que son especialistas, que pueden estar con títulos magíster, muy pocos muchachos se acuerdan de darle la importancia a estos temas que a veces, por muy simples que se vean, pueden conllevar a que un paciente pueda sobrevivir si el tratamiento se aplica de forma efectiva y por supuesto si nosotros trabajamos en conjunto como un equipo multidisciplinario, como les dije. A veces hay cosas en la práctica diaria que ocurren
de las cuales nosotros no tenemos un control porque, bueno, a veces quizás todos no tenemos la misma pasión y la vocación por ayudar al ser humano como otros, pero siempre en esos momentos yo lo he aprendido y se lo comento como reflexión por experiencia propia. Yo siempre le pido a Dios que a uno le dé la capacidad de poder eh, ser humilde y ser empático para con el paciente, ponerse en los zapatos de ese paciente, de ese familiar que tiene un tumor y que está en hipertensión intracraneal, o tratar al paciente como yo lo hago muchas veces, como si fuera un familiar mío. Y de verdad que eso a nosotros nos pone el corazón chiquito porque hay cosas que muchas veces se escapan de tus manos y a veces nos genera frustración. Porque mira, uno sabe lo que tiene que poner, pero no lo hay. Y a veces no lo hallamos. Entonces, luchar contra ese sentimiento cuesta, pero siempre que ustedes se mantengan fortaleciendo su conocimiento, muchachos, créanme que para ustedes nada va a ser imposible. Y por supuesto, para finalizar, como ya ustedes saben, las fases de complicaciones, lo próximo que viene en el paciente es una herniación. Y aquí tenemos las 4 herniaciones más comunes. La herniación transcalvaria, que es salida de tejido cerebral por fuera del cráneo. La subfalcina, que es una herniación de la O cerebral o la fal cerebri. La herniación transtentorial, que es una herniación del uncus del temporal, como lo ven aquí, la cara interna del lóbulo temporal se hernia hacia abajo, y la cerebral descendente, que es un descenso de las amígdalas cerebelosas. Esto ya es la última parte de un paciente que básicamente no tiene recuperación y que es un tejido cerebral que ya está prácticamente en las últimas, como decimos coloquialmente. Vean que no solamente los tumores, sino que vean que los hematomas se comportan como lesiones ocupantes de espacio, vean. Todo esto genera, si nosotros no colocamos la terapéutica de forma correcta, si no la colocamos al tiempo que ese paciente necesita, pues lamentablemente esto es lo que le espera a un paciente. Entonces es importante, y de verdad, ya para concluir, yo felicito a los muchachos que están aquí, a Ana, a César, a Miguel, porque verdaderamente aceptaron el llamado a seguir fortaleciendo su conocimiento, su academia. Aquí seguimos para ayudar en lo poco que yo he aprendido con los años, ayudar a fortalecer también mi conocimiento, ayudar a que ustedes cada día sean mejores médicos, mejores, bueno, futuros neurocirujanos, por favor de Dios. Y que bueno, que aquí seguimos en la lucha, seguimos para adelante. No se olviden, siempre en mi persona pueden contar conmigo para las dudas, cualquier cosa que necesiten, por aquí vamos a estar. Esta es la literatura que se verificó, la pueden revisar. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, Miguel, César. Ana, si hay alguna pregunta, duda, reflexiones. Comentarios, ¿qué les pareció la clase? Bueno, con permiso, buenas tardes a todos, gracias doctor, de verdad que una clase muy buena. Y sí, aunque parezca, es como usted dice, en mi opinión, por muy sencillo, muy básico que parezca este tema, pero realmente es muy, muy importante, sobre todo manejar